Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acompañándonos. Un encuentro más de este ciclo SEM te acompaña, de nuestro ciclo Encuentros, este ciclo que conduce la licenciada María Marta Ulsurrún. Hoy tenemos un nuevo encuentro de lujo. Fíjense nuestro título hoy: Adolescencias y Juventudes en presente desigual e incierto porvenir. ¿Quién mejor para hablar de adolescencias y juventudes que Mariana Chávez, que es quien hoy nos acompaña? Mariana nació en 1968 en la ciudad de La Plata, vive allí, en la provincia de Buenos Aires. Como nosotros, también los marplatenses en fase 3 del ASPO. Ella es antropóloga, es profesora e investigadora CONICET, directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad y de la carrera de especialización en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Mariana es miembro de la organización social Obra del Padre Cajade y secretaria adjunta de ADUL, la organización que nuclea a los y las docentes de la Universidad de La Plata. Es coautora de varios libros y de innumerable cantidad de textos. Uno de ellos, por mencionar solo uno, a modo de ejemplo, Experiencias juveniles de la desigualdad, fronteras y merecimientos en sectores populares, medios altos y altos. También es coautora de textos de su especialidad en idioma inglés. Trabaja en las áreas de antropología urbana, estudios culturales, de juventudes y desigualdades. Mucho para leer acerca del currículum de Mariana, pero permítanme una personal: me une con Mariana un profundísimo respeto profesional. Creo que es una de las mejores y referencia obligada cuando queremos saber sobre adolescencias y juventudes. Pero además, un gran cariño familiar. Un enorme abrazo, Mariana. Van a hacer preguntas, van a hacer comentarios seguramente. Yo los voy a ir tomando, los voy a ir recogiendo para que no te distraigas de tu presentación y luego al final vuelvo al estudio para hacerte esas preguntas. Seguramente nos van a estar escuchando muchos docentes, muchas docentes de nuestro sistema educativo municipal en Mar del Plata, pero además, como pasa habitualmente, de otras localidades, de otras provincias y de otros sistemas educativos. Así que, con todo gusto, es todo tuyo la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Tamaña presentación. eh, en parte es producto que van pasando los años también y uno se aleja más de la propia experiencia adolescente e intenta siempre estar cerca de ellos para ver en qué anda. El mundo se nos hace bien distinto cuando vamos creciendo a muchos. Pero bueno, hoy voy a compartir con ustedes, como dice, voy a compartir pantalla, por un lado, ahí vamos a ir ese intento. Ahí en un momentito les va a aparecer la presentación. Quise, frente digamos, a la invitación de la Secretaría de Educación, que agradezco profundamente, siempre para mí poder estar con otros compañeros que trabajan con jóvenes que están pensando la cuestión adolescente y juvenil es enriquecedora. Y el ámbito educativo es uno de los lugares bastante clásicos, ¿no? para esa tarea. Y entonces me interpeló algunas cosas que estoy pensando. Hace tiempo vengo trabajando en las cuestiones de desigualdad. Y el contexto de pandemia me llevó también a pensar en los procesos de autonomización y las complicaciones, digamos, que traía el proceso de autonomización en este contexto. De ahí la cuestión del incierto porvenir, ¿sí? Entonces, primero alguna cuestión general de cuáles son mis puntos de partida para conversar, que tiene que ver con los lugares en los que trabajo, que me presentó Sebastián.
¿sí? Que mis ejemplos a veces van situados acá en La Plata, que sé que tenemos características semejantes con algunas cuestiones que puedan estar pasando allá por General Pueyrredón, pero también cada localidad, cada espacio tiene su particularidad. Es interesante la posibilidad de combinar el pensamiento de producir en investigación y estar pensando siempre también en el diseño de políticas públicas, en las intervenciones con las y los pibes, sea desde organizaciones sociales, ¿no? O también desde de organismos públicos, digo, la cuestión de intervención. Yo pienso la dimensión educativa también como una de las dimensiones de intervención, en el sentido del estar con otro, acompañando y siendo parte de las vidas de los otros. Entonces, por un lado, ¿cómo pensar la cuestión adolescente y la cuestión juvenil? Decía hace unos minutos que La Plata, Mar del Plata tienen algunas cosas en común y otras distintas. Eso me remite a una concepción de la condición juvenil como experiencia situada, ¿sí? Es relevante asumir que no podemos tener una definición previa de qué son los adolescentes o los jóvenes, ni cómo son los adolescentes y los jóvenes, si es que no hacemos una caracterización de cada grupo en particular. Por eso usamos la idea de condición juvenil, cuestión juvenil, porque eso quiere decir que la respuesta a esa condición, las características de esa condición, las vamos a tener a partir del análisis contextual, situado, histórico, económico, la condición de clase, el territorio, el género, de ese grupo en particular en el que nos esté tocando trabajar, ¿sí? Con los pibes y las pibas con las que estemos. Pero así como hay un conjunto de particularidades que solo vamos a conocer en ese acercamiento, ¿sí? También hay algunos elementos que sabemos comunes, como ejes de la condición juvenil, ¿sí? Que tienen después su forma particular de darse según la clase, el territorio, el género, grupo étnico-religioso, pero que hacen a una interpelación más general. Y sobre todo pensando en las sociedades urbanas nuestras, contexto de capitalismo, modernidad, la juventud aparece como esos nuevos habitantes del planeta que yo digo ahí en esta lámina que ustedes ven, que parece que en la que comparto titila, pero bueno, es un efecto no deseado. Que la juventud está en el intersticio, ¿sí? Estos nuevos habitantes o se acomodan en el sillón esperando que se abran posiciones en la sociedad, o también empujan esas posiciones en la sociedad, ¿sí? Se enfrentan, disputan esas posiciones en la sociedad. Se encierran, huyen de la casa, buscan espacios para entrar entre pares. La calle es a la juventud un espacio donde percibirse muchas veces sin el control directo. ¿Sí? Recordemos que las y los jóvenes, en la mayor parte de los espacios en los que participan, de las instituciones, ocupan la posición de subordinación. ¿Sí? Les pasa en la escuela, les pasa en la familia, les pasa en los trabajos. Y entonces el ámbito del estar entre pares es una posibilidad de una experiencia de otro tipo de relación. No quiere decir que en el entre pares no vaya a haber relaciones de dominación, por supuesto, o relaciones de poder, sino que en muchos casos hay posibilidades de complicidad, hay posibilidad de relaciones más parejas. Me sobró una E ahí en el título.
Dichas esas primeras cosas como conceptuales de la noción de juventud, quisiera pasar a lo de desigualdad, dar algunas pautas sobre cómo estamos atravesando eso para después ir a la cuestión del porvenir. En los estudios de desigualdad, que en los últimos años hay bastantes, digamos, se pasó del estudio más centrado en la pobreza, para algunos casos, para darle más peso a la idea relacional. Nuevamente acá aparece lo relacional con fuerza, ¿sí? De que la posición de una persona depende de la posición de otra. Y que entonces en el análisis de la desigualdad tenemos que analizar todas las partes que construyen quién es o cómo fue la apropiación de la riqueza y quién es o cómo ha sido el sector desfavorecido, ¿sí? O el sector que ha quedado fuera de la posibilidad de apropiarse de esa riqueza o con menor capacidad de apropiarse de la riqueza socialmente producida. Los estudios de desigualdad, también en el último tiempo, sobre todo yo sigo un autor que se llama Luis Raigadas, vienen planteando lo que se llama el enfoque multidimensional de la desigualdad. ¿Qué es lo que plantea este enfoque? Que las distintas teorías, primero caracteriza las teorías de estudio de la desigualdad en tres: individualistas, dedicadas a la interacción y a lo estructural. Dice que las tres tienen aportes y las tres tienen límites, y que la manera en que se da la desigualdad hace necesario que usemos las tres teorías a la vez. Y eso es a lo que se llama el enfoque multidimensional de la desigualdad. Es decir, entender que la desigualdad sucede, ¿sí? En una interacción, en una red de desigualdad entre capacidades individuales, es decir, hay diferencias, o hay desigualdad, perdón, entre los individuos, nivel de la interacción de la desigualdad, el nivel de la interaccional de la desigualdad tiene mucho que ver con la construcción de fronteras simbólicas, con los procesos de estigmatización, con aquellas construcciones de supremacías en algunos sectores y de características negativas hacia otros sectores de la población, ¿sí? Es decir, cómo una desigualdad se produce o se reproduce en la interacción social, ¿sí? En el cara a cara, uno podría decir, en el mostrador, en el aula entre la maestra y el alumno, en el pasillo con la portera, entre los compañeros, cuando paro en el semáforo, entre el que va en el auto y el que limpia el vidrio. Eso es una interacción donde se reproduce, se da una relación, una interacción social que puede transformar esa relación en constituirla más igualitaria, puede reproducirla, puede profundizar la relación de las posiciones desiguales, ¿sí? Y un tercer nivel de la desigualdad, que es el estructural, que a veces estamos más acostumbrados a caracterizar ese nivel de la desigualdad, ¿sí? Cómo está distribuida la infraestructura, cuáles son los grandes porcentajes, tenedores de tierras, impuestos, bueno, eso que se llama estructural. Entonces, lo que nos dicen estos autores es, tenemos que tener la capacidad de leer las tres cosas, porque la posición en la desigualdad de una persona, en nuestro caso estamos mirando a las y los jóvenes, se construye con los tres niveles, ¿sí? Y entonces también cuando pensamos políticas para restituir derechos, es decir, en búsqueda de un horizonte igualitarista, en búsqueda de posiciones más igualitarias, es necesario actuar sobre los tres niveles de la desigualdad, sobre las tres dimensiones, para tener mayor efecto de poder aventajador, ¿sí? Porque voy a dar un ejemplo bastante clásico para este tema en las cuestiones de juventud, que son la cuestión de empleo. Sabemos que el desempleo es muy fuerte en el sector juvenil. Muchas de las propuestas para el empleo juvenil, para que consigan más empleo, es la idea de capacitar a las personas, ¿sí? La idea de que si uno incrementa la capacidad individual, eso le va a permitir conseguir trabajo. Bien, como todos sabemos, tener mayores capacidades individuales es una buena herramienta, pero con las capacidades individuales no alcanza
para conseguir empleo, porque es necesario para eso que haya oferta de empleo en el mercado de trabajo. Y ahí estaríamos hablando de políticas estructurales, ¿sí? Necesitamos entonces, podemos hacer incremento de la capacidad individual, pero necesitamos modificar el mercado de trabajo para que esté ofertando puestos de trabajo para los jóvenes y las jóvenes. Pero además necesitaríamos trabajar en el nivel de la interacción, porque no todos las y los jóvenes van a tener la misma posibilidad de acceso al trabajo según los estigmas que porten, las caracterizaciones, etcétera. Bueno, como todos saben, estamos trabajando desde las viviendas, con lo cual aparecen mis perros también aquí participando. Dicho esto sobre la desigualdad, quiero mencionar otro concepto que me parece muy productivo para pensar, porque yo traigo estos conceptos como herramientas para que nos permita, bueno, cómo caracterizo a los jóvenes con los que trabajo, cómo pienso las desigualdades y por lo tanto cómo pienso intervenciones sobre esas desigualdades, tener en cuenta las 3 dimensiones y el punto de acumulación de desventajas. Es un concepto que lo ha trabajado un autor argentino, pero que vive en México hace tiempo, que se llama Gonzalo Sarabí, que lo que nos dice, para explicarlo simplificadamente, es que hay algunas desigualdades que se van como atando a otra desigualdad, ¿sí? Ejemplo, si yo no tengo el DNI, no puedo acceder a varios programas de políticas públicas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Si no voy a la escuela, tampoco puedo cobrar la asignación, ¿no? Ese derecho de ingreso universal. Eso es una acumulación de desventajas. Si yo además vivo en la periferia, hay mala infraestructura de transporte, tengo un transporte que pasa una vez cada hora y media y que a veces falla, etcétera, y hay otro pibe que vive a 3 cuadras de la escuela y va caminando, yo tengo una acumulación de desventaja, ¿sí? Tengo un mayor uso del tiempo, peores condiciones también en cómo voy llegando a esa escuela, por poner el ejemplo del transporte. Lo mismo puede leerse en infraestructura, y esto ha sido, creo, bastante claro, ¿sí?, en el contexto de la pandemia, porque la pandemia parece como un acontecimiento que nos toca a todos, es un acontecimiento que nos toca a todos, pero no nos iguala. La pandemia no tiene un efecto homogeneizador, ¿sí? La pandemia le sucede a todos en las posiciones desiguales en las que cada uno estaba. Por lo tanto, la pandemia, ¿sí?, si uno estaba en una dificultad de infraestructura, en una casa que no tiene conectividad, en una casa que no tiene computadora, y ahora la propuesta, ¿sí?, por ejemplo, del acceso al ocio, al entretenimiento, o la propuesta de la continuidad educativa o de la asistencia médica es vía tecnología, vía conectividad, o el acceso a programas sociales, voy a estar en mayor desventaja que aquellos que tienen en su casa la computadora, la conectividad, etcétera. Entonces, en ese sentido, la pandemia profundizó lo que veníamos nombrando como la brecha digital para muchas zonas y sectores, ¿sí? Hay algunas láminas que yo había puesto para acordarme de hablar de algunos temas, que las paso porque ya lo he dicho. De esta, que también era una herramienta para tener en cuenta los contextos, me parece interesante poder dar cuenta también, ¿no? Si primero definimos condición juvenil, vemos desigualdad, vemos procesos de acumulación de desventaja, los ejemplifiqué mínimamente. También caracterizar qué condiciones que tienden a la igualdad tenemos en nuestro contexto para, a partir de esos contextos favorables a la igualdad, poder construir, ¿sí? Poder construir ventajas, para decirlo así, para que
se salga siempre pensando, ¿no?, en esto de achicar la desigualdad, que haya una posibilidad de acceso a derecho para todas y para todos. Y en ese sentido, en términos de adolescencia, juventud, hemos tenido en las últimas décadas un avance importante en la normativa, en la legislación, en la concepción de sujeto de derecho, que además se ha incorporado al lenguaje cotidiano de las instituciones, ¿sí? No digo cotidiano de todos. ¿Eso ha modificado prácticas? Ha modificado algunas prácticas, pero nunca la norma modifica per se las prácticas. Así que ahí hay todo un campo de disputas entre ese horizonte normativo que tenemos muy interesante para muchos derechos, como es la educación secundaria obligatoria, y la posibilidad de practicar, ¿sí?, de efectivizar esos derechos. Otro de los elementos que me interesa colocar es que la edad, en la interseccionalidad con la clase y con el género, produce en algunos casos un agravante de la desigualdad. Claramente el sector con mayor con mayor peso de esta idea del agravante de la desigualdad son los varones jóvenes de sectores populares. Ahí la cuestión de género hace estragos en la diferencia, por ejemplo, en relación a las muertes jóvenes, ¿sí?, en relación también a la captura por parte del sistema penal o el sistema policial. Bien, hay varios ejemplos que no es acá el momento de profundizarlo, ¿sí? Algunas cuestiones de desigualdad en contexto de pandemia que ya mencioné, y la pregunta que voy a retomar al final en relación a cómo pensar hacer desde el Estado y desde las organizaciones sociales en torno a estas desigualdades que son previas a la pandemia, pero que, como decíamos, en muchos casos se profundiza. Voy recuperando de nuevo. Tenemos algunas puntas sobre cómo pensar adolescencia y juventud, el enfoque multidimensional de la desigualdad, el concepto de acumulación de desventajas, esta idea de visualizar las normativas que nos pueden permitir disputar derechos, ¿sí?, avanzar por la efectivización de esos derechos, y el contexto de la pandemia, ¿sí? Muy por arriba, quizás después en las preguntas podemos hablar algunas cuestiones más. Y ahora voy como a la segunda parte del título que quería compartir con ustedes, que es esto del incierto porvenir. Y acá traigo, por un lado, una frase que una estudiante de colegio secundario me dijo hace unas semanas. Estaba participando de una charla organizada por un centro de estudiantes, y algunas de ellas me dijeron que la pandemia era como un golpe seco. Y me quedé con esta metáfora, ¿sí?, en tanto una experiencia de interrupción de la vida cotidiana, tal como la conocías antes, ¿sí? Para las y los, para algunos de las y los chicos y chicas en que esta era la juventud es una edad de potenciación de la experiencia de la autonomía, para decirlo así. No es que uno no va a ejercitar la autonomía en otras etapas de la vida, ¿sí? Eso sabemos que tiene su gradualismo, etcétera. Pero acá hay una interpelación social, yo les diría como por excelencia, hacia ese proceso de autonomización. Hay una expectativa en el que va a transitar esta edad de que eso le va a suceder, y hay una expectativa social también
acerca de que logre finalmente. Todavía la sociedad a veces les pide a los jóvenes trayectorias lineales, ¿no? Como que terminen de estudiar, consigan un trabajo, armen una familia, pero todo como en un orden. La vida ya no anda en ese orden, no solo por la pandemia, no lo andaba antes, ¿sí? Y esa experiencia de la autonomía en parte se consigue, como decía al inicio, en el estar entre pares, alejado de los padres y de otros adultos. Y resulta que ahora, en el periodo del aislamiento social preventivo y obligatorio, la norma es que tenemos que estar todos juntos, ¿sí? En la misma vivienda, en el mismo espacio, y eso ha sido un desafío grande para las autonomías, ¿sí? Cómo construir una autonomía en un aislamiento de obligatoriedad de estar con tu familia todo el tiempo. Ahí una de las posibilidades clásicas tienen que ver con usar otros tiempos, vivir de noche, dormir de día, usar diferentes espacios en la casa, aislarse dentro del aislamiento, diferentes cuestiones que podemos conversar. Pero me interesa colocarlo como tener relevancia sobre este punto, prestarle atención, porque es iba a decir un padecimiento, pero no es esa la palabra, ¿sí? Es un acontecer bien específico de este sector de edad, que no es al que más importancia se le ha dado en términos del discurso de la emergencia sanitaria y de diferentes grupos. Ha habido mucho discurso sobre los adultos mayores, algo sobre los niños, y los adolescentes y jóvenes nos quedan a veces, ¿sí? Medio ahí en el medio. Bueno, hay ahí una necesidad de ellos de un prestar atención a acompañar ese devenir. Y sumado a esto, la pregunta de si la experiencia juvenil implica que lo que uno tiene es una moratoria vital, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama moratoria vital? Es la certeza de que te queda mucho tiempo de vida por delante. Esa certeza de que te queda mucho tiempo de vida por delante, más que a otras personas, que son los adultos, los mayores, etcétera, ha sido es un lugar identitario, ¿sí? Para la experiencia etaria juvenil, para la constitución de ese sujeto. En ese me queda mucha vida por delante, hay un mundo medianamente previsible y vino la pandemia, como golpe seco, como decían las pibas el otro día. Y eso trae la presencia de la muerte en forma concreta, de la posibilidad de la muerte, trae la presencia de qué es lo que está por venir, qué es la pospandemia, cómo va a ser el mundo, cómo es todo esto. Si ellos tenían incertidumbres propias de la experiencia juvenil, duplica. No sé si duplica, no sé cómo sería la cuenta matemática, pero quiero decir, ahí tenemos un incremento porque ahora todos tenemos también este cómo armar un porvenir en un mundo que se asemeja a las distopías de la ciencia ficción, de las películas, etc. Y por eso finalizaba esta lámina con más preguntas acerca de cómo instalar utopías, es decir, cómo tener un proyecto de porvenir cuando la cotidianidad es distópica, ¿sí? Se asemeja a todo aquello que aparecían en algunos casos como, no es la distopía absoluta del día después de las películas, pero de muchísima presencia de lo inesperado, ¿sí? De lo poco programado. Entonces, para ir finalizando, creo que estoy ahí más o menos bien con el tiempo, o me repasé, me dicen. Y para terminar en un lugar que nos ate de nuevo a trabajar con las y los pibes desde el lugar en el que ellos están, ¿sí? En un reconocer
los lugares donde habitan. Yo les llamo aquí los lugares donde se inscriben, ¿sí? A veces en algunos talleres o experiencias así más participativas, uno puede hacer un ejercicio de ver, a ver, dónde están anotados los pibes. Digamos, desde ese lugar trabajar la inscripción formal, ¿sí? Y desde la inscripción formal trabajar la idea de la inscripción en la sociedad, el ser parte, ¿sí? El ser reconocido. Es fundamental para la constitución subjetiva, para el sentirse parte de un colectivo social, ser reconocido por los otros, ¿sí? Es la mirada del otro lo que te construye, lo que te ayuda a construirte, sea porque te vayas a pelear o porque te vayas a querer parecer, ¿sí? Pero tiene que haber un otro. Ahí siempre esta autora que me gusta mucho, argentina nuestra, Débora Cantor, siempre habla de eso, ¿sí? Tiene que haber un adulto parado para apoyarse o para enfrentarse. Entonces, si nosotros utilizamos un concepto relacional, contextual de juventud, miramos desigualdades, miramos acumulación de desventajas, las tenemos en cuenta para pensar intervenciones, procesos de políticas públicas, vemos también el contexto de la normativa e intentamos captar estas angustias del porvenir, porque esto que yo logré agarrar es así como si uno dijera con pinzas, en este mismo contexto de la pandemia, estar pensando qué es lo que les está pasando en algunos sectores sociales diferentes, ¿sí? Intentar ese mapa y acompañar, ¿sí? Y organizar procesos de políticas, procesos educativos, de intervención, de trabajo comunitario, que tenga que ver con dar lugar, con hacer lugar a las vidas, con hacer lugar a los deseos de las y los pibes y encontrarnos con ellos en espacios que tiendan al bienestar, no solo de los y las pibas, sino también de las y los adultos. A eso hago referencia con estas frases, son textuales de algunos trabajos con ellos, en la idea de qué querían que hubiera, ¿sí? Y qué derechos ellos registraban. Bueno, y muchas gracias. Dejo ahí de compartir pantalla. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Muy interesante el planteo. La verdad que nos dejas pensando. De eso se trata y eso tiene de bueno este ciclo de encuentros. Nos dejan pensando. Hay algunos docentes que me están diciendo que tienen algunos problemas para subirse a la plataforma, pero bueno, a todos los vamos a invitar luego. Esta charla queda en nuestro canal de YouTube, queda luego para que la puedan ver cuando deseen. Ahí mira, Mary Álvarez nos dice, planteo interesante que recupera la visión de los jóvenes. ¿Cierto? Sí, sí. Me parece... Perdón, adelante. No, decía que es la intención. ¿Sí? La intención es que la posibilidad de construir con otro es a partir del lugar donde el otro está. El pensar que, y eso digo, por eso decía, desde una política, un proceso educativo, una intervención, una crianza, si se quiere, la posición de estar parado en un lugar y empezar a gritar que vengan hacia mí, para decirlo así, para que una vez que estén conmigo yo avance con ellos, no es una estrategia que recomiendo. Claro. Es una estrategia más interesante y además ahí pongo otro elemento. En general, muchos de nosotros, ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿dónde está el otro?
no me gusta el lugar donde está el otro, puede pasar que no me guste el lugar donde está, que no me gustan las cosas que hace, que no comparta el orden moral que tiene el otro, las actividades, pero el punto no es estar de acuerdo en todo, el punto es poder empezar el diálogo y ese trabajo conjunto, y para eso hay que conocerlos. Hay una noción que nosotros también trabajamos muchas veces, que es la idea del adultocentrismo, ¿no? La trabajamos para criticarla, que es el adultocentrismo, es el nombre que le damos a la relación de poder que entiende que lo adulto domina sobre lo joven, ¿sí? Es una noción como si fuese la del machismo en el género. No es que el adultocentrismo lo tienen los adultos, pueden tenerlo diferentes personas. Y hay una forma del adultocentrismo que es aquella donde cada persona toma su propia experiencia juvenil y la convierte de parámetro de medición de las otras experiencias juveniles. Y entonces, eso que es súper común y que puede estar lleno de buena voluntad, porque puede ser que mi experiencia juvenil haya sido hermosa, muchas veces está un poco romantizada, pero bueno, que me haya resuelto la vida y que entonces yo digo, bueno, pero si a mí me la resolvió y si estudié y hice tal cosa, tal otra, al otro también, es probable. El punto es que presentada así, como totalidad, mi experiencia es irreproducible. Y entonces por eso yo digo que eso es como una interpelación perversa, porque yo no le puedo pedir o le puedo decir a alguien que reproduzca la experiencia juvenil de la década del 80 en Argentina. ¿Y cómo hace? Si ese mundo no está. La única posibilidad de la experiencia etaria es en el momento en que tenés tal edad. No se puede reproducir en otra época, porque vos vas a tener otra edad. Por eso también es importante salirse de ese lugar y decir, a ver, la experiencia juvenil actual no es como la mía. Puede tener cosas parecidas, puede ser, lo podemos encontrar, dialogar, puede haber el mismo consumo musical, vaya a saber. Sí, distintas cosas. Pero tengo que darme el tiempo para conocer cómo se compone la de ellos. Con qué elementos políticos, con qué elementos históricos, con qué elementos culturales. Y si no la veo, porque muchas veces lo que nos preguntan es, no, pero yo le pregunto y no habla el pibe. Le dije que venga y no vino y no me contó nada. Y bueno, a veces la gente no habla, pero siempre expresa cosas en distintos lugares. Entonces ahí está la obligación nuestra también de ir a ver dónde está el lenguaje de los y las jóvenes. Puede estar en el banco escrito, en la puerta del baño, en la música que escucha, en un género literario, en el youtuber que sigue, en en los juegos en línea, en montones de producciones en su propio cuerpo, ¿sí? La expresión a través de la producción de la apariencia, para algunos pibes es fuerte, y ahí, con esos indicios. Y me parece, Mariana, que en una de las preguntas que vos abrís, cómo instalar utopías en un escenario distópico, me parece que nos plantea a los docentes, en vistas al corto, al mediano plazo, un gran trabajo por delante, ¿no? Sobre todo uniéndolo a esta otra pregunta que veo acá, que dicen qué modos de inscripción se habilitaron para los jóvenes con más desventajas en este contexto. Digo, atendiendo a eso, que seguramente ahora nos dirás, pero ¿cuánto trabajo hay por delante para el sector educativo, ¿no? Para los docentes? Sí, sí, porque además el ámbito educativo, la sociedad siempre les ha cargado a las profes, maestros y todo como la responsabilidad de solucionar el futuro de los jóvenes, ¿no? La educación en nuestra matriz cultural tiene mucho de ese peso. Porque eso tiene un anclaje real, que es que Argentina cada vez avanza más en el nivel educativo. Eso no ha cesado. Sigue creciendo la cantidad de gente que ingresa a la secundaria, seguimos teniendo pibes y pibas que son primera generación de estudiantes de secundario, mucho en la universidad, y de eso también se ha hablado mucho, y entonces eso abre otros horizontes, ¿sí? Hay una apuesta fuerte. A veces hay críticas a las instituciones, al sistema, a X profe, a X directora, no sé,
pero la idea de la educación en todas las investigaciones aparece muy valorado como apuesta, ¿sí? Como apuesta para ser y a veces como apuesta también vinculada a los trabajos, pero no siempre vinculada a la resolución del trabajo. Pero había otra pregunta, otro comentario que vos me hiciste. Sí, ¿qué modos de inscripción se habilitaron para los jóvenes con más desventajas en este contexto puntual? Bueno, ahí ustedes van a poder sumar aquellas cuestiones que hayan sido hechas quizás desde gestión municipal, ¿sí? Yo puedo dar referencia de algunas políticas públicas que son conocidas porque han tenido una magnitud importante, que fueron sobre sectores muy afectados en este contexto. Podríamos, para poner dos clásicos de este contexto, por un lado, los subsidios, digamos, a las pequeñas empresas, comercios, industrias, con un pago del salario por parte del Estado. Ahí trabajan muchos y muchas jóvenes. Y después, los sectores más vulnerables que están en la economía informal, el empleo informal, no registrado, ¿sí? Ha sido el IFE, el ingreso familiar de emergencia, ha tenido un alcance importante. De hecho, para muchos fue una sorpresa la cantidad de inscriptos. Esa cantidad de inscriptos dio cuenta de que había un sector de la población que el Estado no estaba llegando con otras políticas, porque teníamos todos los registrados en la asignación universal, pero bueno, para eso había que tener un hijo, era porque cobran los papás, pero por las asignaciones del pibe, ¿no? Acá entra todo otro sector. Y ahí hay algunos grupos o sectores que siguen siendo para mí una preocupación en tanto necesitan políticas bien focalizadas. Digo, voy a dar un par de ejemplos. Uno es los pibes entre 16 y 18 años de los sectores más vulnerables trabajan. Hace mucho trabajan desde los 14, quiero decir. Y ese sector no puede participar, por ejemplo, de los programas de políticas de empleo, porque son menores de edad. Ahí siempre tenemos un tema, ¿sí? Lo mismo que tenemos un tema que a veces también se resuelve distinto por localidad con proyectos escolares, ¿sí? de continuidad educativa para también los que trabajan, las que son mamás, digamos, el sistema como sistema, así, para ponerlo medio homogéneo, tiende a que las personas se acomoden a él. Y ahí estoy hablando de la escuela, ¿sí? De los colegios. Y bueno, la apuesta sería que las personas están pasando por unas determinadas formas de vida, las instituciones tienen que poder también acoplarse a esas vidas para dar el derecho a la educación. Entonces, ¿cómo pensar escuelas secundarias para mamás, para papás, para pibes y pibas que trabajan? La pretensión de que eso deje de existir o excluirlos porque eso existe, va contra derecho ahora, hasta en la normativa, digamos. Nada, es como esos desafíos. Después con la pandemia y bueno, ustedes el tema de la continuidad educativa ha sido durísimo. Ahí tenemos un gran desafío por delante, pero mira, me llega a mi teléfono una autoridad de una escuela secundaria, Mary, que me pregunta, mira qué interesante, tiene que ver con esto que decís, ¿qué adultos reclaman los jóvenes hoy? ¿Qué necesitan de quienes somos formadores? ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia, Mariana? Desde mi experiencia necesitan algo que dije ahí en la exposición trayendo a Débora, a Cantor. Necesitan un adulto que esté parado, o sea, no alguien que desaparezca. Eso por un lado. Es decir, alguien que pueda conversar con ellos, que pueda mostrar que tiene también sus incertidumbres, sus temores, etcétera, pero que está dispuesto a negociar posiciones.
a conversar, pero que tiene también una posición. ¿Se acuerdan? Pues se acuerdan, estoy hablando como, digo, en un momento, yo lo tengo más ubicado como, no sé, como en la mitad de los 2000, ahí, que tuvo que ver con el ingreso de los sectores, de los nuevos sectores sociales de la educación secundaria. Había toda una idea de como se armó como una dicotomía entre el autoritarismo y, todo vale, ¿sí? Y no quedaba como nada en el medio. O era un autoritario o era alguien que, no ves, el laissez-faire. No, hay una construcción de límites, no hay posibilidad de constitución del sujeto si no hay otras personas. Entonces, si me apuran así tipo puntos, digo, necesitas alguien que te mire, que te vea, ¿sí? Que te reconozca, que legitime la interlocución. Es decir, los pibes dicen siempre, siempre no, cuando están hablando de alguien que no los ve como sujetos legítimos, se le nota que no quiere estar con nosotros. A ese profe se le nota que no quiere estar con nosotros. Y sí, a la gente se le nota cuando no quiere estar con nosotros. Bueno, estar en un lugar que no quieren estar con vos, entonces la apuesta es, yo le diría a la compañera que seguro, espero trabaja en esa línea, digamos, es que se nos note que queremos estar con ellos. Qué bueno, de eso se trata, Mariana. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Mariana, no quiero abusar más de tu tiempo, te habíamos dicho 40 minutos, vamos 47 casi, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo, la verdad que prestigiás este espacio. Te mando un gran abrazo desde Mar del Plata en nombre de la Secretaría de Educación y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.